Oye, ayer salieron a las calles. Así es. A protestar, a Así alertar sobre la famosa reforma al Infonavit, que sin lugar a dudas, en materia legislativa, es el siguiente frente de batalla. El próximo sábado, en cuanto se instale este periodo ordinario de sesiones, ahora sí que no hay tiempo que perder, muy a la usanza de la 4T, ¿no? Con todas las prisas, con toda la velocidad del mundo, ahora sobre el tema del Infonavit, en una reforma que además ya fue rasurada, de alguna manera, ¿no? Más o menos. Hubo cambios, Más este o tema de quién va a ocupar y cuántos cargos va a ocupar Sobre el todo gobierno el federal, ¿no? exactamente. El de la, este asunto de mantener tripartita tal El Consejo, cual el informe, ¿no? exactamente. El Consejo. Exactamente. Fíjate, querido Primitivo, que nosotros en efecto ayer fuimos a manifestarnos a las calles, no solamente en la Ciudad de México ante el Infonavit, oficina central. El PAN salió en las 32 entidades del país, en las 32 capitales, en las 31 del resto de las entidades, frente a las oficinas de las delegaciones del Infonavit, en un formato de estar en las calles, Primitivo, que no vamos a soltar como PAN, no vamos a soltar. Mira, como ya sabemos que en la tribuna no nos escuchan, los de las mayorías, como ya sabemos que ni nos ven, ni nos oyen, ni nos hablan, así como ellos tanto se quejaban hace 20 años cuando eran oposición, entonces la oposición, el PAN, a las calles. Así simplito. Y aquí estos espacios. Nosotros ya no tenemos la pretensión de convencer al gobierno. Nuestra pretensión y nuestra batalla es de decirle a las personas que nos escuchan o nos ven lo que está pasando, como por ejemplo con esta reforma. Y no nos vamos a cansar de decirlo. Por más que se enojen y se exalten, no nos vamos a cansar de decir, por ejemplo, qué es esta reforma. En pocas palabras se lo digo a todas las personas trabajadoras que nos escuchen. Si tú llevas 10 años trabajando, entonces llevas 10 años tomando una parte, un cachito de tu sueldo. Yo 10 años ahorrando. Para dárselo a un fondo de vivienda, ¿no?, que maneja el Infonavit. Es tu dinero. Era tu sueldo y te quitaron ese cachito para que tengas un fondo de vivienda en donde si el día de mañana tú quieres comprar una vivienda o quieres construir en tu terreno una vivienda o quieres remodelar tu vivienda, ahí tienes ese dinero que es tuyo. Bueno. Lo que pretenden con esta iniciativa es sustraer ese dinero para la constitución de una nueva entidad del gobierno que se va a dedicar a construir la vivienda, para que a esa sea a la que le puedas comprar la vivienda. Y entonces lo primero que nosotros decimos es, este gobierno que dice que le consulta mucho a la gente, incluso a veces a mano alzada, le pregunto a quien me esté escuchando si a ti ya te consultó si quieres que dispongan de tu dinero. Hay quien te dirá cuál es la diferencia entre comprarle al gobierno y a un particular. Puesto así como tú lo estás planteando. Para empezar, ¿dónde va a construir el gobierno? ¿Y si construye a 1 hora y media? ¿Si construye a 2? Eso ya ha pasado. Sí, pero con este fondo tú puedes decir, yo quiero en este lugar que a mí me interesa. Y voy a pedirle al Infonavit que me ayude a conseguir mi crédito con mi dinero para este lugar que a mí me interesa. Yo le acabo de preguntar a una senadora de Morena y pues por supuesto que no me sabe contestar, porque lo único que saben es golpear. ¿Qué va a pasar con toda la gente que usa ese dinero para remodelar su vivienda? Sí. No para comprarla. Claro. Si ya se fue todo para construir, ¿qué va a pasar con los que quieren remodelar? O sea, entonces, el primer punto es, aquí y en China, si disponen de tus recursos, de tu dinero, sin consultártelo, se llama robo. Aquí y en China. Y segundo, mi querido Primitivo, y con eso concluiría. Si el gobierno ahora quiere dedicarse a construir vivienda, qué bueno. Qué bueno, pues es un programa más de los 10,000 que hay en el gobierno. La pregunta es, ¿por qué tienen que hacerlo con recursos privados? ¿Y cuál sería un buen modelo? Para empezar, si el gobierno lo va a hacer, que use los recursos públicos. Entonces, ¿para qué existe un presupuesto? Todos cooperamos para que haya un presupuesto público. Tú decides qué quieres hacer con él. ¿Por qué tienes que agarrar recursos privados? Alcanza el recurso público para construir vivienda. Es que ese es el tema. Vivimos en épocas de austeridad. Uno porque así lo deciden y otro porque estamos en épocas efectivamente de austeridad. Ese es precisamente el problema, querido Primitivo. Cada vez les alcanza menos a Morena y cada vez tiene que disponer más, no de un presupuesto anual, cada vez tiene que disponer más de la deuda. Ellos que en un grado de esquizofrenia le dicen a la gente, este gobierno no endeuda, es el que más ha endeudado este país. Literalmente en los últimos 200 años, Primitivo. Que me lo debata quien quiera. Últimos 200 años. Segundo, este es un gobierno que todos los fondos que existían para el arte, para el deporte, para la ciencia, para la tecnología, todos ya se los consumió.
Y esos fondos eran ahorros, no se renuevan cada año como un presupuesto primitivo, ya se acabaron, ya se agotaron. Muy parecido a lo que está pasando con este subcuenta de vivienda, con este fondo, pasó hace poco menos de un año con las Afores. Mucha gente a lo mejor ni se enteró, pero si tú tienes más de 65 años y llevabas más de 10 años de no moverle a tu cuenta de Afore, a ti ya te quitaron tu cuenta de Afore. Ya no tienes un recurso individualizado, ya se fue un fondo que ya pasó porque este gobierno lo votó. Entonces, nosotros, claro que vamos a elevar la voz y claro que sabemos que se van a imponer y que cuando se suben las y los diputados del PAN, ellos están viendo el celular. Ahora, Jorge, ¿qué más se puede hacer además de alzar la voz? Porque puedes elevar la voz y ser simplemente una oposición testimonial. Discutirles los números en el la Cámara de 2027. Diputados, en el Senado de la República, Morena y aliados tienen mayoría. Que se Más allá, autodieron, que no les dio la gente. pero ahí están. Pues sí. Ahí están y la van a usar, ¿no? Nos queda claro. Nos queda claro. Sí. ¿Qué se puede hacer entonces? O sea, ¿a quién se puede recurrir? A la gente. Pero la gente, ¿a quién puede recurrir? A su decisión de seguir viviendo en un país con libertad. Cuando me preguntan esto, bueno, PAN, oposición, pues ¿qué pueden hacer si no tienen los números? Esto es lo que vamos a hacer, Primitivo. Primero, decirle a la gente lo que está pasando. La gente podrá coincidir o no, pues eso nos queda súper claro, pero nosotros vamos a ir a un 2027 tratando de ir abriendo los ojos del mayor número de personas posible para que en el 27 no tengan esos números. Ahora, ¿hay vías legales para que la gente, para que nosotros, porque decir la gente es algo muy abstracto, para que quien Tienes se razón, sienta las familias, afectado las personas. pueda atacar esas decisiones y esas imposiciones Pues que tú le estás llamando? te diría que existe el amparo, todavía al día de hoy, un amparo que cada vez descafeína más este gobierno con sus mayorías, y además un amparo que después de una reforma judicial, en donde lo adelanto, Acción Nacional va a estar absolutamente atento a ver cuáles van a ser los perfiles insaculados. Porque yo te prometo, parece que me cambio de tema, pero es muy responder lo que tú me preguntas. ¿Qué pueden hacer las personas? Sí. Prometieron ellos, el gobierno, que esta reforma judicial iba a democratizar y a especializar el poder judicial. Mira, nos vamos a dar cuenta en un instante, Primitivo, si de veras las personas finalistas son personas que llevan dando 20 años clases de derecho en una universidad, si son abogados especialistas o abogadas especialistas, o si van a acabar siendo el sobrino de la senadora, el ahijado de la gobernadora, sea de cualquier partido, querido Primitivo. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente. Donde acabe siendo esto último, ya perdimos al Poder Judicial, Primitivo. Ya lo perdimos. Porque esa es la intención de este gobierno. Ya controla al Poder Legislativo, porque lo controla. Y desde hace 6 años les mandan iniciativas desde el Poder Ejecutivo diciéndoles, a esta no me le mueves ni una coma. Y la respuesta es, sí, señor. Aunque digan ser otro poder. Lo que sigue es el abordaje del Poder Judicial. Entonces, si va a haber jueces que simplemente obedezcan a decisiones políticas, pues te diría que un amparo ya no serviría de nada. Pero confiamos en la ciudadanía y en las personas para que voten por las mujeres y hombres que de veras dignifiquen el cargo de jueza o de juez. Vamos a hacer una pausa, Jorge, y regresamos con el resto de la charla, porque hay muchas cosas que platicar. El tema del Infonavit es apenas el primer punto, pero estamos en una coyuntura nacional e internacional muy fuerte, muy importante, claro y tenemos que hablar al respecto. Regresamos. Y Jorge, hoy en la mañana, retomando un poco el tema que tratábamos anteriormente, la presidenta los descalificó a ustedes. Como Dijeron siempre. que se trató de una manifestación que era la protesta de la corrupción. Sí. Así tal cual lo dijo. ¿Qué te parecen estas descalificaciones? Pues tú dime. No, tú dime, te descalificó a ti, no a mí. Yo le pregunto a la gente, ¿qué opinan de que eso haga una jefa de Estado? Pues de veras es pregunta, ¿qué opinan? A lo mejor muchas personas están diciendo, lo aplaudo. Te puedo asegurar que muchas personas no. ¿De veras eso le toca a una jefa de Estado? O sea, mira, yo como presidente de un partido, te compro que esa pueda ser el papel de la presidenta de Morena. Pues dirige un partido, a un
cacho, ideológico, político, como tú quieras de esta sociedad. Pero eso no se puede separar. No, A ver, ni tampoco, ni suponía- Felipe Calderón lo hizo. La presidenta Vicente Fox sí, Claudia- porque no era tan panista No, con sin Felipe duda, Calderón. pero hablando del presente. Pero no puedes separar a un presidente de su partido. Eso, Yo eso sería sinceramente, ingenuo. entonces la ingenuidad vino por parte de ella, que antes de tomar protesta, no sé si recuerdes, se separó de su partido. Y en ese momento se lo reconocíamos, porque las razones que expuso fueron: estoy por encima de Estoy las de acuerdo. cuestiones partidistas. Estoy de acuerdo, pero, Entonces, no creo que pero sea en el la papel. política real, Jorge, No, en la política eso real, no pasa. te contesto, mi querido Ni Primitivo. aquí ni en China. En China menos. Me parece, ya no hay otra. Me parece increíble que ya se actúe con ese nivel ya de predeterminación para los que pensamos distinto. Hace la alusión, lo acabo de decir ahorita en otro espacio, a que fue la marcha, ¿qué? Lo acabas de decir tú. La marcha de la La corrupción. manifestación de la corrupción, ok. ¿Con base en qué? ¿Qué idea le siguió a esa declaración? Después de ese enunciado, ¿qué dijo? El cártel inmobiliario. Pues sí, el cártel imaginario. Que entonces, yo insisto, si somos todo eso, después de 3 años de esa canción, porque ¿cómo puede ser? ¿Por qué no proceden las autoridades? O sea, es que eso es lo que yo me explico. No me explico. Y además, lo he dicho en mil espacios. No es porque no quieran irse contra mí. Mira que lo quisieron, nada más que no pudieron. Esa es la gran diferencia. Ni podrán. Ahora, lo que yo te quiero decir es, nosotros estamos absolutamente convencidos. Fíjate cómo nosotros sabemos verle el lado amable, mi querido Primitivo, a las cosas. A ver. Porque hay que saber verle el lado ¿Cuál amable. es el lado amable? Para empezar, el PAN y la oposición llevamos 6 años hablando de las cosas que hace el gobierno y en torno a eso giramos. Poco a poquito ahora empiezan a hablar ellos de lo que hacemos nosotros. Está bien, ¿eh? Para mí una mención en la mañanera, lejos, mi querido Primitivo, lejos Es de que rating. me angustie, de que me preocupe. No, pues nos visibiliza, feliz. Te lo estoy diciendo en serio, Ajá. mi querido Primitivo. Cada quien a su chamba. Pues ellos evidentemente descalificarnos a priori. El punto es, ¿qué nos dicen con respecto al fondo de esta iniciativa? El fondo de esta iniciativa para reformar el Infonavit es que dispongan de tus ahorros para la vivienda. No les gusta que se los digamos, entonces la marcha de la corrupción. Y nosotros decimos, tiene que bajar la gasolina a 20 pesos, ellos prometieron a 10. La propuesta de los ¿Y se puede, corruptos. se puede bajar bueno. a 20 pesos? Todo es descalificar. Ahorita, al de frente. ¿cuánto cuesta la gasolina? Está como Magna en 24 pesos, ¿no? No, Magna 24. 25 y cacho. Premium 26. 27 casi. Pues sí, diésel ya yo no lo he te visto. digo. Y no escuchamos allá sabemos quién diciendo, si nosotros gobernáramos, ¿Qué se tiene que hacer para bajar el precio de la disminuir el gasolina? IEPS. ¿Y sabes a quién se le ocurrió esa Son idea? 6 pesos por litro, ¿no? Del IEPS, más o menos. El otro día hacemos la cuenta. No, Lo dijimos no. aquí. Sí, Y por cada litro de Magna, más o menos 6 pesos correcto. corresponden al IEPS. Es correcto. ¿No? Poquito menos. Y si le sinceramente. quitas el IEPS. Poquito menos, sinceramente. Lo que carga casi al doble Ajá. 1 litro de gasolina, la mitad de su producción, su costo, su refinación, su Sí, sí. distribución. La otra mitad son sus impuestos. Entonces, ¿sabes a quién se le ocurrió originalmente hace 10 años, hace 15 años, decir palabras de ellos? Para que la gente tenga, las familias en México, una gasolina más barata, lo que tenemos que hacer es disminuir el IEPS. ¿Sabes a quién se le ocurrió originalmente? ¿A quién? A ellos. A ellos. Y en ese entonces, oh ironía, PAN y Morena, votamos juntos a favor de eso. Pues hoy le tomamos la palabra a Morena para que disminuya el precio de la gasolina. Pero ¿cuál es la respuesta del gobierno cuando hacemos una propuesta en la oposición? Corruptos, Oye, corrupto. Eso es lo que nos dicen a los que pensamos distinto. Oye, Jorge, ¿Por qué no debaten las IEPS, cosas? A ver, ese es un punto. El IEPS sí se aplica en lo que se debe de aplicar. Habría Hay que recordar, preguntárselo al gobierno. el IEPS es un impuesto especial para contrarrestar los efectos nocivos de un producto o servicio. Por eso se le Para aplica producción de servicios. para eso se le aplica a las Tabaco. bebidas alcohólicas, al Correcto. tabaco y a las gasolinas que son contaminantes. Pero vamos, y esto no tiene que ver con la administración actual ni con Morena. ¿Alguna vez se ha aplicado el IEPS en lo que se tiene que aplicar? Habría que preguntárselo a quienes lo aplican, que es al gobierno. Pues, evidentemente. Mira, el IEPS es un impuesto. Pero son es dineros como- fiscalizables. El IEPS es como el heredero de lo que era la tenencia. No sé si te acuerdas que luego No, pues muchas la tenencia entidades existe. que las entidades después, digo, la gran ironía, el gobierno federal derogó la tenencia y Sí. luego muchas entidades lo adoptaron. Pues,
increíble. Lo que sustituyó a la tenencia fue el IEPS. Nosotros lo que queremos, yo insisto, Primitivo, es que sí se le puede ayudar a la gente. ¿Por qué particularmente la gasolina? Que además es un tema que no vamos a soltar. Si creen que el PAN se le ocurrió decirlo por 5 días y luego ya soltamos tan mal, es la primera iniciativa que vamos a subir el 1 de febrero. Disminuir el impuesto IEPS a la gasolina. ¿Por qué particularmente con la gasolina es tan importante? Porque es uno de esos aumentos que se llaman hiperinflacionarios, Primitivo, porque tú aumentas la gasolina y casi provocas como si fuera billar que aumenten muchísimos productos más. Hay un efecto dominó por el transporte, por lo que implica la tarifa del transporte, frutas, verduras, todo. Medicamentos que tienes que desplazar. O sea, la gasolina sí es un producto que se tiene que cuidar mucho. Todo lo que implique el uso de combustibles, es decir, todo, pues tiene un impacto, ¿no? Todo. Jorge, ¿disminuir a cuánto el IEPS? A ver. Nosotros estamos proponiendo la reducción equivalente a que cada litro cueste máximo 20 pesos. Y que ni nos digan, pues no estamos hablando ya de los 10 que prometieron ellos. ¿Tienes el dato concreto de cuánto cuesta la producción de la gasolina antes de Sí, impuestos? claro, ¿Cuánto? proporcionalmente, el 50% de lo que cuesta. ¿De plano? De plano. O sea, prácticamente se hace A al ver, doble. si hoy el precio de la gasolina magna cuesta 25 pesos, ¿lo puedes bajar de un plumazo a 12.50? A ver, ¿Cuánto quedaría? Cuesta 25 pesos. Sí. Eso cuesta. Te la venden a 50 para redondear números. Ah, porque lo doble es por los impuestos. Por eso. Claro que yo podría bajarla a 45 o a 40, no metiéndome con su costo de mercado, sino con su carga impositiva. Claro que se puede. No solo a 20, se podría a mucho más, porque cuesta, insisto, lo doble por la carga impositiva, por IVA y por IEPS. No nos estamos metiendo con el IVA. Nos estamos metiendo con el IEPS y además, insisto, usando los mismos argumentos que ellos usaran siendo oposición y además ellos mismos diciendo, y no es verdad que disminuir el IEPS va a afectar las finanzas públicas. Ahí la tienes. ¿Sabes quién era la coordinadora de los diputados federales en ese entonces de Morena? No. Hoy gobernadora de Veracruz. Rocío Nale, Correcto. exsecretaria de Y en Energía. ese momento nosotros votamos junto con ellos. Y si no se puede, entonces nada más dejarle claro a la gente que nos escucha o nos ve, que ya nos quedó muy claro la diferencia, la ligerita diferencia que existe entre nada más criticar y gobernar, por otro lado. O sea, nada más que todo el mundo lo deje muy claro en sus cabezas. Alguien hace muchos años me decía, esa es la diferencia, un político, que de repente era oposición, llegó al gobierno y yo le preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre gobernar y ser oposición? Pues una es actuar y la otra es criticar. Pues sí, mira. Ese es el tema. ¿Cuál es lo que yo considero una tragedia, mi querido Primitivo, con respecto no solo a estos 100 días, a estos 6 años, 100 días de una disque transformación? Pudimos haber vivido en otros regímenes, lo que tú quieras, Primitivo. Nunca antes, o bueno, por lo menos no creo que en el siglo, por lo menos la segunda mitad del 20, nunca antes un gobierno había tratado con ese nivel de ¿qué palabra usaré? De absoluta desdeño a quien piensa distinto. O sea, yo nunca me voy a cansar de decir, esta dirigencia del PAN, que está cumpliendo 2 meses y medio, empezó ofreciéndole, tú querrás decir qué ingenuidad, empezó ofreciéndole diálogo a la entonces nueva presidenta. Y la presidenta respondió con el cártel imaginario. Entonces, que la gente deduzca en cualquier circunstancia cómo se ve la imagen de que alguien extienda la mano y que la respuesta sea azotar una puerta. Si cree este gobierno que esa es la manera de conducir a un país, pues pobre país. Ahora, porque nos podremos odiar, que no es nuestro caso. Podremos no soportarnos. Ahora, esa cerrazón... Pero todos somos México. Esa cerrazón no tiene costo, Jorge. Las encuestas de popularidad de la presidenta están altísimas. Ese es el problema, querido Primitivo. Fíjate, le acabas de dar al clavo. Como seguramente se rodea de 2 o 3 genios, me los imagino que le dicen, a ver, presidenta, doctora, mire, como siendo así de cerrados, como siendo así de atacantes hacia la oposición, tuvo réditos electorales, pues ¿para qué le mueve?
Es que esa es la siga pregunta. golpeando a la oposición. ¿Cuál sería el porque tiene incentivo? ¿Y cuál sería réditos. el incentivo? ¿No será un incentivo la unidad de un país primitivo? O sea, de veras, toda proporción guardada. Para todos los que me escuchen, que tenga más de un hijo, que tenga 2 hijos, que tenga 3 hijos. Ujú. Pues, con uno te llevarás, con otro te llevarás un poquito más, con otro menos. Eres papá o mamá de los 3. O sea, de veras no vas a ser, toda proporción guardada, no vas a ser papá o mamá de los 3. Entonces, ¿prefieres tener mayoría y consentir a 2? Pues se supone que un jefe de Estado es toda proporción guardada, como un padre de familia, como una madre de familia. Sí, te podría decir, en lugar de la buscar democracia es el pugna, gobierno de la mayoría, no de los consensos. pues sí, lamentabilísimamente, eso yo creo que es la demagogia, porque yo sí creo que cuando alguien llega al grado de jefe de Estado, lo que buscas es la conciliación. ¿La vas a lograr en todos los casos? Pues obviamente no, eso no Ahora, lo ha logrado ningún ser humano. Pero justamente- ser tú el que haga la pugna, Ahora, justamente ya para terminar, desafortunadamente nos tenemos que ir, Jorge. Estamos en una coyuntura en donde evidentemente hay una amenaza, porque así se ve, con Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos. Insisten en que el próximo sábado van a entrar en vigor los aranceles, está el tema de la migración, está el tema de la presión por el combate al fentanilo y al tráfico de drogas. Desde Morena, y ayer lo mencionaba, y lo han mencionado varios personajes, ayer lo decía Ricardo Monreal, el diputado federal Ricardo Monreal. Sí. Dice, la oposición no está dispuesta a respaldar en esta coyuntura a la presidenta de la República Falso. ante la amenaza. falso. A ver, eso es lo que quisieran, de veras lo digo. Lo que quisieran es que la Sí. oposición, yo voy a hablar por el PAN. Lo que quisieran es que la oposición estuviéramos diciendo no respaldamos. No, a ver, lo que no firmamos fue su redacción, ¿Ok? porque la oposición tampoco llega al halago. Ujú. Nosotros hicimos nuestra propia redacción de un comunicado diciendo lo que en este momento digo. Esta es la postura de Acción Nacional. Nunca en el PAN nos vamos a confundir que antes que nada está la soberanía de nuestra nación. Y ante cualquier balandronada o amenaza externa de Donald Trump o de quien sea, el PAN es México. Aunque no le guste a la 4T. Y siempre vamos a defender a México de cualquier amenaza externa. Aunque nos estemos agarrando a sombrerazos en los temas domésticos. Además, lo único que nosotros también hemos dicho es, si una de las razones por las cuales hace esos comentarios Donald Trump, si una de las razones para hacer esos comentarios es decir que en México se está perdiendo la soberanía porque hay extensísimas zonas en el país que están siendo gobernadas de facto por el crimen organizado primitivo, lo único que nosotros nos preguntamos es si está mintiendo. Ya. Y es pregunta para la gente que nos está escuchando. Nada más preguntar si está mintiendo. El PAN defiende por siempre a México y también a su gobierno porque es nuestra soberanía nacional. Pero la soberanía se pierde no por amenazas externas. También cuando ya manda el crimen organizado, ahí también se pierde la soberanía. Muy bien. Jorge, muchas gracias Querido por estar con Primitivo, nosotros. buenas noches. Buenas noches.